ya lo sabés. Los socios 3.0 de En Perspectiva son fundamentales. Con su abono mensual o anual, ellos hacen posibles nuestros servicios digitales. Y son mucho más importantes en estos días de emergencia, cuando la audiencia busca periodismo de calidad, pero al mismo tiempo baja fuertemente la publicidad tradicional. Por eso te invitamos a sumarte. Tu aporte es clave. Hay varios importes posibles y distintas formas de pago. Más información en www.enperspectiva.net/socios. El ingeniero Alejandro Stepanisic asumió como presidente de ANCAP en medio de la crisis sanitaria y después de una larga carrera en la empresa, a la que ingresó por concurso en 1991. Hoy timonea un ente autónomo que se ve directamente afectado por la pandemia del nuevo coronavirus y sus impactos económicos. Por ejemplo, piensen en la demanda récord de alcohol y alcohol en gel con fines sanitarios, la baja fuerte en el consumo de combustibles, con el telón de fondo del desplome del precio internacional del petróleo. Pero bueno, además de la coyuntura, tiene decisiones importantes de fondo que encarar con vistas al futuro, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos de ANCAP en el corto y en el mediano plazo? Bueno, de eso es que vamos a conversar con él a partir de este momento. Ingeniero Stepanisic, buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, Emiliano, un gusto. Usted tiene 29 años de trabajo en la empresa, ¿no? El último cargo que desempeñó, el que dejó hace poco, fue gerente de control de gestión. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué significa ANCAP en su vida? Bueno, a ver, es toda mi formación profesional, ¿no? Yo empecé trabajando en la refinería de Teja, en el área de proyectos de mantenimiento, en obras. Después, en el año 2002, empecé a tener relación con los negocios en Argentina. Después estuve en el área de desarrollo de negocios y, bueno, últimamente en el área de control de gestión, que era un área que no existía en ANCAP. ¿Llegó a trabajar en otro lugar o toda su historia profesional está ligada a ANCAP? Recientemente estuve trabajando en una agencia marítima y aparte estaba dando clases en un instituto militar. Pero un altísimo porcentaje entonces de su carrera es esa misma empresa que ahora le toca presidir. Sí, exacto, Emiliano. Su venia fue una de las primeras en ser votadas en el Senado, concretamente el martes 17 de marzo. Más allá de su trayectoria, esta que veíamos en la empresa, usted últimamente integró los cuadros técnicos de Ciudadanos, el sector del Partido Colorado que encabeza Ernesto Talvi. Y por tanto, la designación fue una designación política a raíz del acuerdo que hay entre los socios de la coalición multicolor. ¿Cuál es el compromiso que asumió? ¿Qué condiciones estableció junto con Talvi? No, condiciones ninguna. Las condiciones son las de actuar profesionalmente y con cabalidad de ser consciente de los desafíos, pero mi función va a ser estrictamente profesional. ¿No hay un rumbo para ANCAP que surja de ese grupo político al que usted pertenece? El rumbo político es el rumbo que marque el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está conformado, tiene una orientación que obviamente comparto. Podrá haber matices, podrá haber aproximaciones, podrá haber tiempos, pero hay un rumbo político que tiene que ver con poner a ANCAP al servicio de su gente y llegar a producir, en particular en el core de ANCAP, producir combustibles a precios competitivos. Nuestra función es esa, nuestra misión en Uruguay es ser una empresa del Estado fuerte que apalanque la producción con productos de calidad y a precios competitivos. Enseguida vamos a ver temas de la coyuntura, esta que afecta a Uruguay y también a ANCAP, pero justamente a partir de lo que venía diciendo recién, usted presentó hace unos días la Agenda Estratégica 2020 de la empresa, donde hay algunas premisas. ANCAP requerirá cambios en las prioridades para definir la secuencia de las inversiones, comenzando por las imprescindibles. Van a tener más prioridad en las iniciativas que requieran menos recursos y ofrezcan mejor retorno, típicamente las iniciativas de gestión sobre las de obras. Las sociedades vinculadas deberán tener una reorganización para lograr una mejor coordinación del grupo que implicará reducción de costos, sinergias y complementaciones.
¿Qué significa esto? ¿Qué tipo de cambios concretos implica? A ver, ANCAP tiene 90 años, o casi 90 años, y ANCAP siempre fue una empresa muy profesional, caracterizada por tener individuos valiosos y muy reconocidos en la sociedad, en el ámbito. En un periodo corto de tiempo tuvo un tropezón grande. En ese tropezón quizás el común denominador eran las grandes obras y las obras en infraestructura e instalaciones. Pasado ese temporal, bueno, ahora tenemos otro, ¿no? Este cisne negro que nos apareció, pero bueno, más allá de eso, en el mediano y largo plazo para adelante, ANCAP tiene que rentabilizar todo lo que hizo en el pasado, y para ahí vamos, porque es un tema de gestión, es un tema de cómo se hacen las cosas. El desafío es alinear a todas las personas de la organización para que los procesos internos de ANCAP sean lo más eficientes posible, y para eso vamos a trabajar mucho en el foco de la motivación de las personas. La organización de ANCAP sufrió mucho en estos años. En todo el proceso de la comisión investigadora expuso al escarnio público un montón de decisiones políticas que se reflejaban en acciones de personas que después se vieron involucradas en hechos que a algunos de ellos les pueden haber hasta arruinado la carrera profesional, y muchos de ellos, y no entro en juicios de valor, lo que estaban haciendo era acatar decisiones corporativas. Entonces, eso deja como consecuencia de que la gente tarde o temprano empieza a decir, no me meto, mantengo distancia, que decida otro. ¿Usted nota eso? ¿Usted nota esa actitud en una parte importante del personal de ANCAP hoy? No es una actitud volitiva, ¿no? Es el aprendizaje de lo que yo llamaría el escarnio público. Hay una crisis de confianza, una crisis en la moral de las personas, que eso es fundamental para una debida gestión. El foco, y por eso en la presentación de la agenda estratégica se viene haciendo desde hace 20 años, ¿no? ANCAP tiene un proceso que empezó hace muchos años, y que, bueno, se va retocando. Como tiene una frecuencia fija, tocaba hacerlo en marzo, lo hicimos. El directorio todavía no está conformado, y obviamente los 5 años que vienen los vamos a discutir con el directorio que entre, pero claramente las líneas son esas: austeridad, inversiones en gestión más que en obras. Las inversiones en gestión tienen una característica, Emiliano, y es que no lucen. Yo soy consciente de que... No lucen, y por lo tanto son menos rentables desde el punto de vista político. ¿A eso está aludiendo? Exactamente, por eso yo hacía hincapié. A mí la encomienda que me entregaron, la responsabilidad que me entregaron y la responsabilidad que yo estoy dispuesto a asumir, es profesional. Hay que hacer lo que se tenga que hacer. Como desde el gobierno se espera una actitud así, una actitud profesional, muchas veces para afuera no se va a notar lo que estamos haciendo, pero nosotros lo que tenemos que hacer es ver la visión que tenemos sobre ANCAP en la sociedad y apuntar a que ANCAP desarrolle las competencias para eso. Para eso necesito la adhesión de todos los funcionarios de ANCAP, necesito trabajar en la confianza, en la moral. Después se van a establecer las responsabilidades y obviamente todos tendremos que rendir cuentas. La rendición de cuentas supone también un proceso de aprendizaje. Hablando con otros colegas, me preguntaban por las decisiones del pasado, y esto no es el fútbol, que miramos un partido de fútbol desde la tribuna y podemos criticar, y decimos, sí, si el técnico hubiera puesto a tal jugador en lugar de tal otro, el ataque hubiera sido más efectivo y hubiéramos ganado. Las decisiones empresariales son decisiones, como usted bien decía hace un rato, ¿no?, en medio de una gran incertidumbre. Hoy tenemos una incertidumbre extrema, pero las decisiones directivas son siempre en conciertos de incertidumbre, y las decisiones de incertidumbre suponen asumir riesgos. Los riesgos tienen que ser calculados, tienen que ser medidos, tienen que ser mitigados, y tienen que ser encarados en función de la visión que uno tenga hacia el futuro. Una pregunta más, en este plan, en esto de mirar hacia adelante, una por ahora, porque da para mucho más, ¿no? Pero en la gestión
anterior, la pasada, la que encabezó la ingeniera Marta Jara, se logró recuperar la senda del superávit después de aquellas pérdidas muy importantes que llevaron a la necesidad de aquella capitalización a fines del año 2015. De todos modos, algunas unidades de negocios han mantenido números rojos, incluso significativos. Pienso en la división Portland. Allí hay, dentro de esos lineamientos que usted recién explicaba, un camino a recorrer. ¿Usted entiende que debe revisarse los negocios del Grupo ANCAP y eventualmente vender o cerrar algunas unidades? Por supuesto que todo se tiene que revisar. Y usted decía recién, Emiliano, el superávit. Lo que pasa es que cuando el Poder Ejecutivo fija las tarifas y las fija de acuerdo a la situación financiera del país o a lo que quiere que dé el resultado de la empresa, es un poco arbitrario hablar de éxitos o de fracasos, ¿no? Yo creo que más allá de los resultados pasados, recientes, lo que tenemos que ver es cuáles son las transformaciones que se deben hacer todavía y que están pendientes. ¿Usted da a entender que algunos de esos resultados anuales que hemos visto en los balances son, entre comillas, artificiales? No, artificiales no, pero a ver, son consecuencia de mantener tarifas despegadas de la paridad de importación, por ejemplo. Por eso digo, con el gobierno tenemos un firme compromiso de que cueste lo que le cueste a ANCAP, en poco tiempo trataremos de ir a precios de paridad de importación en la puerta de las plantas de distribución para que la gestión de ANCAP se muestre tal como es. Más allá de todos los temas que hay en la cadena de valor de los combustibles, muchas veces se achaca deficiencias de la cadena ANCAP que creo que son injustas. Ahora, hay otras que sí son justas y las tenemos que corregir. Entre otras, está lo que usted decía recién, tenemos que revisar permanentemente la cartera de negocios. Y hay temas relacionados con los biocombustibles o con el Portland que no están resueltos. Alur y Portland, cementos, etcétera. Sí, entre otras cosas. Yo estoy hablando de temas de gestión. La gestión de las personas tenemos que poner un énfasis muy grande. La gestión de la información en ANCAP deja algo que desear. Yo recién mencionaba, Emiliano, una empresa del porte de ANCAP no puede ser que recién en 2017 haya tenido una gerencia de control de gestión. El control interno, el controlling de una corporación de esta magnitud es algo que tiene que estar muy arriba en la consideración de los procesos internos. Y bueno, en otra época se hacía de otra manera. Hablando académicamente, Emiliano, ANCAP cuando yo entré tenía una forma divisional, una estructura divisional. Después pasó a una estructura de unidad de negocios. Cuando uno pasa a una estructura de unidad de negocios, se le da mucha autonomía a los negocios. Y la clave es el control centralizado. Cuando el control centralizado no falla o no existe, bueno, pasa lo que pasó. Cada unidad gasta todo lo que considera que tiene que gastar de forma inconexa. Ahora pasamos a una estructura mucho más funcional, donde el control es mucho más férreo. Eso quita libertad, quita autonomía a los responsables. Todas las modificaciones de estrategia que conllevan modificación de estructura o viceversa, requieren revisión permanente. Y bueno, ¿Cuándo se supone que van a tomar decisiones con respecto a cementos? A ver, las decisiones se toman todos los días, Emiliano. No, pero decisiones de fondo. Y las decisiones de fondo se siguen tomando todos los días, cuando se paran inversiones o cuando se adelantan inversiones, cuando se dan mensajes a la dirección de la empresa o a los trabajadores o a los clientes, se están tomando decisiones. El proceso para llevar a Portland a los números positivos es un proceso que se va a iniciar rápidamente cuando tengamos el directorio plenamente integrado. Se van a seguir algunas líneas que vienen del pasado, se van a modificar otras drásticamente, pero todo va a ser con un gran consenso, con una gran participación, pero rápido. Las decisiones hay que tomarlas rápido, no podemos demorar demasiado. Hay muchos actores involucrados, hay expectativas, hay personas atrás de las decisiones y todo eso va a ser considerado. Pero ANCAP tiene que ofrecer a la población productos de calidad y a precio competitivo, y en particular los combustibles. Usted dice, no se puede demorar, pero como mencionó al pasar, el directorio todavía no está con su nueva integración. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo asume el directorio nuevo completo? No tengo esa información, Emiliano, pero digamos que con este cisne negro que nos pasó ahora,
nos tapó la ola de las prioridades, ¿no? Cambiaron muchísimo las prioridades. Imagínense que yo asumí el 19 de marzo a través de un mail en medio de una sesión de directorio a la cual yo en ese momento estaba formalmente trabajando como invitado. Estaba ejerciendo la presidencia del vicepresidente y el secretario general levantó la mano y dijo: Alejandro, acaba de llegar el mail con el decreto de presidencia, ¿seguís vos presidiendo? Qué raro, ¿no? Así fue mi asunción, y con los otros 4 directores, el contador Herrera, la ingeniera Saldaña, el doctor Bert y el economista Diego Labat, estaban por Skype. O sea, una situación totalmente insólita. Emiliano, hoy estamos a un poco más de un mes, casi un mes y medio de que se inició la pandemia, pero ubiquémonos, yo asumí el 19 de marzo, el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud todavía no había declarado la pandemia, y el 8 de marzo en Montevideo hubo una marcha multitudinaria por el Día de la Mujer. Así de vertiginoso fue lo que nos pasó. Entonces las prioridades cambian todos los días. Usted mencionaba hace un rato el tema de los alcoholes. Ya vamos a hablar de eso. Le propongo una pausa y ya nos metemos en esos temas de coyuntura. Estamos con el ingeniero Alejandro Stepanisic, nuevo presidente del directorio de ANCAP. Alur, ¿cuál será su futuro? Dice una de las preguntas que llega desde la audiencia. Después, otra parecida. Es inevitable preguntar cuál será la actitud del nuevo directorio con los elefantes blancos de ANCAP. Alur es un gran sistema de asistencia social para la zona norte. ¿No sería mejor transparentarlo y poner en los libros de ANCAP una columna roja que dijera asistencialismo a pérdida? Otras preguntas. ¿Se van a realizar auditorías internas en ANCAP? Dice Sergio. El petróleo parece estar perdiendo posición frente a energías renovables. Uruguay tiene allí mucho potencial que ya está encaminado. ANCAP debe comenzar ya una transformación en la matriz energética, dice Marcos. Bueno, con esos y otros puntos sobre la mesa, volvemos a la entrevista con el nuevo presidente de ANCAP, Alejandro Stepanisic. Ingeniero Stepanisic, debido a la llegada a Uruguay del nuevo coronavirus, debido a las medidas que se adoptaron para enfrentar la pandemia, hubo un impacto fuerte en ANCAP. Igual que en otros países, acá se redujo la venta de combustible debido, a su vez, a la disminución en la circulación de vehículos. ¿Ustedes tienen una idea aproximada de qué monto tuvo esa caída acá en Uruguay? Sí, Emiliano, para que tengan una idea, con las proyecciones de los meses de abril, mayo, junio, estamos viendo una caída del orden del 40-50% en las gasolinas y del orden del 20-30% del gasoil. Es muy fuerte la caída. Son números, sí, impresionantes, ¿no? ¿Y cómo repercuten en ANCAP? Ese fenómeno, esa caída del consumo de combustible, ¿cómo repercute en ANCAP? Combustibles es una de las principales líneas de negocio y además la empresa mantiene el monopolio de la importación y la refinación de crudo. Sí, los combustibles representan más del 90-95% de los ingresos de ANCAP, ¿no? Y del resultado de ANCAP. O sea que en realidad cuando hablamos de los resultados de ANCAP, hablamos básicamente de combustibles. En el primer trimestre el balance todavía no está cerrado, pero los números preliminares a los que pude ver hoy de mañana cuando llegué a la oficina, estamos con una pérdida del orden de $50 millones para el primer trimestre y 4% en los ingresos en términos constantes respecto del primer trimestre del año 2019. Y el primer trimestre tiene 15 días de COVID, así que imagínense que los números de ANCAP están en una situación frágil y delicada. A partir de lo que venía describiendo recién, ingeniero Stepanisic, la pregunta siguiente es ¿qué está pasando en la refinería de La Teja? ¿Cómo viene trabajando la refinería? ¿Se ha bajado la producción diaria? A ver, lo que ha pasado en el mundo es la gente deja de salir, la gente deja de consumir combustible, las estaciones de servicio bajan sus ventas, las estaciones de servicio le piden menos combustible a las distribuidoras, que le piden menos combustible a las refinerías. Hasta ahí todos más o menos pueden regular su producción. El problema es que cuando las refinerías empiezan a bajar su demanda, los productores de petróleo no pueden bajar tan rápido y no pueden bajar tanto. Entonces empiezan a acumular stocks. En este momento la refinería de La Teja no escapa a la situación de otras refinerías en el mundo y lo que le está ocurriendo a nuestra refinería es que
con caudal reducido. A ver, prender o apagar una refinería o reducir el caudal es algo totalmente normal, ¿eh? No es una cosa que sea tan extraordinaria. Las refinerías bajan caudal, después retoman, en algún momento tienen que ponerse a recircular y no producir, y en algún momento se apagan. Eso es lo que estamos evaluando en este momento, pero se evalúa en otras circunstancias. Están evaluando efectivamente la posibilidad de cerrar, de suspender la actividad en la refinería. Sí, podemos pensar en eso en los próximos meses para hacer un adelantamiento de las tareas de mantenimiento que estaban previstas para más adelante. Usted le quita dramatismo, le quita dramatismo a una medida de ese estilo, pero en Uruguay no es común. En Uruguay no es común, salvo cuando llegan los periodos de mantenimiento, ¿no? Es mucho más común de lo que la gente cree, Emiliano. No digo que sea una frecuencia anual, pero en mis años de ANCAP muchas veces ha habido algún colapso en aguas abajo de la refinería y bueno, hay que poner a recircular la refinería. O muchas veces tenemos un problema técnico en la refinería y nadie se entera que la refinería está recirculando o está apagada por unos días. En este momento lo que nos está pasando es que estamos produciendo mucha más nafta que lo que requiere el mercado, se nos están llenando todos los tanques de gasolinas que tenemos disponibles, estamos produciendo menos combustibles, entonces estamos demandando menos crudo y por lo tanto tenemos los tanques de crudo llenos. Nuestra capacidad de almacenamiento de crudo es alrededor de 3 millones de barriles. Uno de los tanques en Terminal del Este está fuera de servicio por tareas de mantenimiento y en este momento, el lunes, teníamos 2.600.000 barriles almacenados. Estamos a capacidad colmada, eso sí es inusual. Están a capacidad colmada. ¿Y entonces qué va a pasar cuando lleguen los nuevos embarques que ya están comprometidos? Justamente tenemos dos embarques más comprometidos, estamos ralentizando la producción de la refinería para seguir procesando crudo. Mientras seguimos procesando crudo, hacemos espacio para el embarque que ven. Entonces, la decisión de parar o no parar la refinería o de parar una refinería cualquiera tiene que ver con la evolución de la demanda esperada, que estamos en una gran incertidumbre, en los niveles razonables de producción de la refinería. La refinería no produce de 0 a 100, produce de 50 a 60 a 100. No se puede regular tanto como para bajar un mínimo técnico. Entonces, la evolución de la demanda, las capacidades de regular la refinería, la capacidad de almacenamiento disponible, la fecha de ventana del barco que trae el crudo, son todas las variables que determinan, bueno, en determinado momento, si no tenemos más capacidad de gasolina, vamos a tener que parar. Si tenemos que parar muy temprano, tenemos que pagar una demora del barco. Si podemos producir un poco más, el barco entra y depositamos en nuestros tanques. Es una realidad muy dinámica, ¿no? Uh-huh. Vayamos a lo que está pasando en el mercado internacional. A nivel mundial cayó el precio del petróleo como nunca había ocurrido, porque la demanda bajó, pero también por los desencuentros que se han dado entre los principales países productores, ¿no? A ANCAP, ¿cómo le pega, cómo le afecta esa realidad del exterior? A ver, Emiliano, lamentablemente yo asumí el 19 de marzo y hasta la fecha no participé en ninguna compra de crudo. Y ANCAP tiene comprado crudo hasta avanzado el invierno. Yo asumí el 19 de marzo y todavía no hice ninguna compra de crudo, no participé en ninguna compra de crudo. Y ANCAP tiene crudo para avanzado el invierno. En enero y febrero la percepción... En realidad esto viene de antes. Desde el año pasado la dirección de ANCAP, en contacto permanente con el Ministerio de Economía, como siempre ha sido, estaban muy preocupados por que el crudo no superara un cierto techo que llevara a subir las tarifas. Entonces el objetivo de la cobertura de riesgos era que el crudo no superara cierto límite para ANCAP. Eso siguió, en enero y febrero se vio que había una baja, nadie esperó que bajara tanto, se tomaron decisiones de aprovisionamiento y de cobertura. Bueno, en este momento ANCAP ya tiene comprado el crudo a precios de la primera quincena de marzo para prácticamente fines de agosto, diría. Y eso implica que no es posible lo que se está demandando hoy, lo que cantidad de voces reclamaron en estos días a partir de las noticias que venían de afuera, que bajara el precio de los combustibles. Emiliano, el precio negativo que se dio en Estados Unidos hace 2 días significa que el productor dice en un mes o dos
yo no tengo dónde poner mi petróleo, por favor, pago para que me lo saquen. Pero eso pasa en el pozo del petróleo en Estados Unidos. El petróleo hay que extraerlo, hay que transportarlo y hay que guardarlo. Todas las refinerías del mundo están en la misma situación que la de ANCAP, o en similar situación de la de ANCAP. No tienen almacenamiento para sus productos, no tienen almacenamiento para crudo. La configuración logística de ANCAP no es muy común en el mundo. ANCAP tiene un sobredimensionamiento de su capacidad logística. En este momento eso es una ventaja. Pero otras refinerías tienen muy poco almacenamiento. Entonces el crudo está flotando en muchos barcos que están en este momento en el mundo esperando destino. Entonces, la captura que uno ve en una pantalla de Bloomberg o de Reuters es una captura para alguien que maneja futuros y que tarde o temprano va a tener que pagar. No es el caso de ANCAP. ANCAP maneja volumen físico y no tenemos posibilidad de comprarlo y de traerlo en este momento. De todas maneras, estamos haciendo todas las maniobras que sean posibles a nivel logístico, a nivel operativo de la refinería, para ver si podemos conseguir capturar alguna oportunidad en estos meses de crudo barato o de producto de derivados baratos. Otra discusión que también he visto estos días a propósito de la situación del mercado internacional del petróleo y los precios de los combustibles acá es si no debería ANCAP revisar la conveniencia de llevar a cabo contratos a futuro, por lo menos con los plazos que hasta ahora ha manejado. ¿Cabe esa posibilidad de trabajar con plazos más cortos? Bueno, la incertidumbre en la que tienen que manejarse los directivos implica la definición de un apetito de riesgo. El apetito de riesgo que imperó hasta estas compras antes que yo ingresara era procuremos que el costo del crudo no supere cierto techo. Nadie esperaba esta caída. Era esperable que el crudo pasara de 70 a 50 y eso ya es una caída importante, pero de 70 a 15 no era esperable y esto ocurrió en 3 meses. Entonces hay que tener cuidado cuando se definen políticas comerciales o políticas de abastecimiento o políticas de riesgo en general, que hay que tener cuidado que la casuística de un momento no condicione el estado de régimen más adelante. Hoy lo que vivimos es una situación transitoria, no sabemos cuán transitoria es, no sabemos cuánto va a demorar, pero en este momento, no tengo los números en la pantalla en este momento, pero lo veía más temprano, el crudo Brent estaba alrededor de $22 y el crudo WTI estaba alrededor de $15-16. El Brent es el que toma como referencia ANCAP, ¿no? Correcto. Esos son los crudos esos son los contratos para entrega en junio. Y hace 2 días estaba en número negativo uno de ellos. Las variaciones son literalmente minuto a minuto y las posiciones a futuro tienen que condecir con el apetito de riesgo que tenga la organización. En este momento el Uruguay está viviendo una situación extrema, el gobierno la está conduciendo a mi criterio bien, la está conduciendo tratando de manejar todas las perillas, como dice el presidente de la República. Entre esas perillas está la actividad económica y la actividad económica depende también del valor de los energéticos y el valor de los energéticos condiciona, como hablábamos antes, los resultados de ANCAP. Si en este momento tenemos que privilegiar la situación financiera del país y la situación financiera de ANCAP frente al resultado económico, bueno, es una cosa que analizaremos con el Poder Ejecutivo. Enseguida completamos la entrevista, vamos a hablar de alcoholes, vamos a hablar de la coyuntura en materia de alcoholes, pero también de Alur, Alcoholes del Uruguay, una de las unidades de negocios de ANCAP y su futuro. Ingeniero Stepanisic, antes de pasar al alcohol y a Alur en particular, revisando los mensajes de los oyentes durante la pausa me encuentro con que varios piden alguna explicación concreta sobre la compra de petróleo que se hizo en el mes de marzo. ¿Cómo se entiende esa compra? Marzo ya estábamos recorriéndolo en un escenario cambiante, en un escenario de impacto de la pandemia, ¿no? Sí, Emiliano. Si mal no recuerdo, la compra se decidió en los primeros días de marzo y es el embarque que va a llegar a mediados de junio. Las circunstancias, como decía hoy, las circunstancias eran, la dirección de ANCAP venía con el lineamiento, con la definición de riesgo de no superar determinado nivel
de nivel máximo de precio de adquisición. Y en ese momento la dirección de ANCAP, el director de ANCAP, entendió que era conveniente comprar a junio porque en ese momento estaba tocando un mínimo relativo muy importante, ¿no? Entonces seguramente en ese momento se habrá evaluado que el momento era propicio para comprar crudo. Esa decisión la tomaron las autoridades anteriores de ANCAP, pero ya con el gobierno nacional nuevo instalado. Sí, pero con una semana de instalación y con procesos de decisión que llevan varias semanas, la compra de crudo no es algo no es que uno va al supermercado, decide la compra en ese momento. Se planifica con muchísima anticipación, están los temas logísticos, la evolución de la demanda. Obviamente con el diario el lunes no se tendría que haber comprado el embarque que va a llegar en mayo y el embarque que va a llegar en junio. Pero eso supone asumir un determinado riesgo. En el marco de decisión que había en enero y febrero en el país y en ANCAP, ese riesgo era impensable, era inabordable. Vayamos al otro tema que yo dejaba planteado, ingeniero Stepanisic. ANCAP asumió a través de ALUR, Alcoholes del Uruguay, la producción de alcohol en gel y otros productos en torno a los cuales hay hoy, últimamente, una demanda enorme porque se los necesita para desinfección, para limpieza. ¿Este negocio, entre comillas, implica pérdidas para ANCAP o, por el contrario, implica una ganancia fruto de estas ventas que está habiendo? A ver, Emiliano, es mucho más complejo que eso, ¿no? Es una línea de productos que tiene ALUR. Entonces, la dimensión de otros productos, de otras líneas de negocio, otros productos que pueda vender ALUR, es mucho más relevante que lo que pase con el alcohol líquido o el alcohol en gel para uso sanitario. En realidad lo que debo advertir es que ANCAP en la década del 90, creo que fue en el año 92, perdió el monopolio de los alcoholes y hasta el año 2016 ANCAP distribuía los alcoholes en una empresa que se especializaba en retail. Hasta el 2016 ANCAP tenía una empresa... Está hablando de Cava. De Cava, que vendía en 4.000 puntos de venta en el país más de 80 productos distintos. ¿Por qué remarco esto? Porque la pérdida de Cava alejó a ANCAP del mercado retail y del mercado del consumo masivo. Cava fue cerrada, fue una de las decisiones que tomó la administración esta que se instaló en ANCAP después de la capitalización. Se cerró, pero hubo como una especie de gran consenso en cuanto a cerrar Cava. Se hablaba de que era un absurdo de que ANCAP produjera perfumes, por ejemplo. Bueno, a ver, vamos por partes. Cava todavía no está cerrada y de hecho los activos de Cava, uno de los activos de Cava es el que se usó ahora en principios de abril para envasar alcohol líquido. La discusión, no corresponde ahora capaz que evaluar sobre eso, pero la discusión de tener o no tener Cava pasa por la propiedad y por la existencia. La propiedad de Cava, yo puedo estar de acuerdo, no tendría que estar en la órbita de ANCAP, pero el país perdió un jugador que tenía un determinado rol y hoy ese rol no existe. Los perfumes, ojo, que eran el mismo alcohol que se vendía para usos potables con un aditivo y en un frasco lindo que se vendía capaz que a 4 veces más el precio, ¿no? Lo que valía de Cava eran los 80, la cartera de 80 productos distintos, 80 SKUs que se vendían cerca de 4.000 puntos de venta del país. Sí, estamos hablando de perfume, estamos hablando de bebidas alcohólicas también, ¿no? Sí, y productos de limpieza, productos de desinfección, toda la variedad. Los alcoholes en gel se introducen en Uruguay por Cava. Pero no importa, eso ya pasó y es una decisión ya tomada. Sí. Y no importa si está bien o mal, no es el momento de juzgarla. Lo que quiero decir es que el país perdió un actor de sensibilidad para reaccionar frente a este tipo de situaciones. Los alcoholes ANCAP, cuya distribución a granel, o sea, en bodegas, en tanques de 1.000 litros, la asumió ALUR. Los alcoholes ANCAP el año pasado tenían alrededor de 16 o 20% de participación del mercado. Hoy, con un mercado 10 veces más grande, de golpe, la participación de los alcoholes de ANCAP es del 60%.
En este momento nosotros tenemos totalmente abastecido al sistema de salud de ACE, tenemos 2/3 partes o casi el 75% de la demanda de todo el SINAE y la mitad, un poco más de la mitad, de la demanda de nuestros distribuidores habituales. O sea, el esfuerzo que hizo ALUR, más allá de los números, y esto es un tema que después pasaremos raya y veremos, pero el esfuerzo que hizo ALUR para satisfacer, es como que es injusto las críticas que está recibiendo ANCAP por el desabastecimiento de alcohol. No era el único jugador que estaba en el mercado, fue el que pudo tener capacidad de reacción, y destinamos alcohol anhidro con destino o con uso para los combustibles, se destinó para alcohol sanitario. No es alcohol potable, pero es alcohol sanitario y cumple con las especificaciones. Hablemos entonces, dejando de lado esto puntual de estos días, hablemos de ALUR un poco más en general. El año pasado dio ganancias por 474 millones de pesos, más que los 336 millones del año 2018. De todos modos, está en cuestión ALUR. ¿Qué visión tiene usted al asumir como presidente? Bueno, pasa algo similar a lo que pasó con los balances del CAP, ¿no? Cuando quien fija el precio de venta o los ingresos de una empresa es parte interesada, puede definir esos precios de venta para que las pérdidas se disimulen en algún lado. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo algún oyente o con algunos de los mensajes que se plantean ahí, es que ANCAP en sus balances tiene que transparentar muchas cifras. Nosotros estamos preparando un montón de información que vamos a tratar de ir volcando a las redes y a nuestra página web para que se transparente un montón de información que queda totalmente oculta en los estados contables. O sea, usted comparte lo que decía este oyente Ignacio, ALUR es un gran sistema de asistencia social para la zona norte. No, yo lo que dije es que los números están disimulados. Ajá. Ahora, lo de la asistencia social es una realidad, Emiliano. Cuando uno, es el símil que yo hacía con el partido de fútbol, cuando uno está en la tribuna es fácil tomar las decisiones, pero cuando cambia un técnico, cuando Álvaro Gutiérrez asume en Nacional y tiene un plantel definido, juega con los jugadores que puede jugar. Le puede ir muy bien, le puede ir muy mal, pero capaz que Álvaro Gutiérrez hubiera querido tener otros jugadores en Nacional. Hoy el país tiene ALUR con determinadas características. El problema de ALUR tiene 3 patas: la producción de biodiesel, la producción de etanol en Paysandú y la producción de etanol y de azúcar en Bella Unión. La realidad de Bella Unión, que es a lo que creo que el oyente... Sí, habla claramente de eso, sí. ¿No? A ver, estamos hablando de productores de caña que tienen plantada la caña, que tienen expectativas de colocar la caña, de trabajadores del medio rural. Entonces en ALUR lo que vamos a hacer, como en todas las cosas en ANCAP, lo primero que vamos a hacer es vamos a separar lo operativo de lo estratégico. Esto lo vamos a aplicar para Portland, lo vamos a aplicar para ALUR, lo vamos a aplicar para Carroclor en Argentina, lo vamos a aplicar para los negocios de la refinación y las alianzas regionales. Va a haber gente que se encargue de la operativa diaria y va a haber gente de alto nivel y con un seniority muy grande en la empresa que se va a dedicar a liderar los procesos estratégicos. ¿Qué vamos a hacer en ALUR? Dividir el tema en 3, especialmente ALUR Bella Unión. Con el marco de negocio actual, con la caña de azúcar que está plantada, con la forma que tenemos de recolectar la caña, con la forma que tenemos de tritularla, con la forma de producción de etanol y de azúcar, va a haber gente que se tiene que especializar en que eso tiene que ser lo más eficiente posible. Eso no es rentable, aún así. Ahora, hay otra cosa que tiene que ser: ¿qué destino le vamos a dar a la producción de caña de azúcar? ¿Es necesario o es solamente el etanol y el azúcar los destinos de la caña de azúcar? Creemos que no. Creemos que hay otros destinos, vamos a explorar, vamos a tratar de trabajar en eso muy rápidamente. El tercero, y en eso tengo pendiente una reunión con el ministro Uriarte, que obviamente tiene otras prioridades en este momento y otra emergencia grande con la sequía y con la leche y todo, y con el ministro Bartol. En algún momento nos vamos a sentar los 3 y vamos a empezar a decir cuál es la solución, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que aspira el país a tener en el vértice noroeste de nuestro país. Porque desandar el camino de la caña de azúcar es una restricción, es una realidad. Hoy tenemos caña de azúcar tirada y la caña de azúcar que hoy está plantada la pagó ANCAP. ¿Qué vamos a hacer? ¿La vamos a tirar de un día para el otro?
¿La gente que está con trabajo va a quedar sin trabajo de un día para el otro? No. Hay que trabajar en la reconversión y es un problema mucho más amplio que ANCAP. Tenemos que desandar un camino de coordinaciones y de desarrollo que se inició en el año 2006, que tuvo éxito en su objetivo, que era poner todo esto en funcionamiento. No tuvo ningún éxito en lo económico, evidentemente, y en lo social tuvo un éxito relativo. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero la vamos a hacer con diálogo, con respeto, con el aporte de mucho conocimiento de gente que sabe y multidisciplinariamente. Esto, en el largo plazo, esto es un tema del país en el cual el Poder Ejecutivo está interesado, está involucrado, está orientado, está decidido a manejarlo desde la óptica multidisciplinaria. Ingeniero, ¿sí? Llevamos dos meses de gobierno y nos apareció esto y en el 2020 creo que las prioridades van a ser otras, ¿no? Ingeniero Alejandro Stipanisic, nuevo presidente del directorio de ANCAP, le agradezco sus respuestas a estas preguntas, le agradezco este primer panorama a propósito de cómo está encarando usted la gestión. ¿Volvemos a charlar entonces en las próximas semanas? Sí, cómo no, será un gusto, Emiliano. Muchísimas gracias. Hasta pronto.